Veamos nuestras Biblias. Es un tema, hermano, que Dios puso fuertemente en el corazón, hermanos. Y quiero hablarles un poquito acerca de Mateo 6:33. ¿Cuántos saben lo que contiene Mateo 6? Amén. Versión Biblia de las Américas. Amén. Dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces el tema, hermano, es buscando el reino de Dios. Amén. Buscando el reino de Dios. Mira, hermano, ese texto, versículos anteriores, habla de muchas. Si nos podemos regresar, hermano, unos 2-3 versículos atrás, desde el 30, quizás, Mateo 6:30, para entender un poquito. Dice: y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es mañana y es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Amén. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. El 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos hermanos saben que Dios es un Dios de orden? Amén. Entendemos que nuestro Dios, que el Señor es un Dios de orden. Amén. El Señor maneja órdenes en esta tierra, maneja órdenes jerárquicos, maneja órdenes, hermano, con respecto a su palabra. Y dice los textos que leíamos, hermano, que hay necesidades, ¿verdad? Hablan de necesidades, habla de quizás cosas que como seres humanos necesitamos. Pero tenemos que tener en cuenta este versículo de Mateo 33, porque dice ahí, si usted quiere, subraya esa palabra, dice primero. Amén. Y dijeran por ahí, primero lo primero, amén. Primero lo primero, y primero, hermano, es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Ciertamente todos en la vida, hermano, tenemos cosas, tenemos deseos que alcanzar. No sé si usted tiene metas, si usted ha tenido metas o tiene metas que alcanzar. Cosas que, hermano, usted ha anhelado en su vida, o las sigue anhelando, o las ha querido obtener, hermanos, amén. Y mostramos un interés para poder lograrlas, amén. Porque, hermano, déjeme decirle que para poder tener las cosas, hermano, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, físicamente hablando, amén, hermanos. Pero entendiendo, hermano, que nuestro panorama, cuando llegamos a los caminos de Dios, el panorama para nosotros no primeramente es lo terrenal, sino lo espiritual. Amén. El interés que mostramos, hermano, hacia aquello que anhelamos, hermano, ¿sabe qué es? ¿Cómo lo definiría usted, hermano? Usted ha anhelado cosas. Amén. El interés que usted pone a esas cosas que usted ha anhelado, no sé, algún ejemplo, una casa, un carro, qué sé yo, hermanos, cosas que usted ha querido, es su prioridad muchas veces. Muchas veces esas situaciones las tenemos como prioridad. Amén. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles deberíamos tener, o qué cosas deberíamos tener como prioridad en nuestra vida? Amén. Deberíamos de darnos cuenta, hermano, que como cristianos, el contexto de este texto, hermano, nos habla de que sí hay ciertamente necesidades, de que sí ciertamente necesitamos comida, necesitamos calzado, necesitamos vestido, pero según el orden de Dios es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo aquello va a ser añadido. Amén. Hermano, cuando entendemos que los anhelos, las ambiciones, las metas, los sustantivos, los adjetivos que usted les ponga, mis hermanos, van a llegar a nuestra vida cuando ponemos primeramente a Dios. Amén. Cuando primeramente ponemos a Dios primero.
Mira, hermano, mucha gente el día de hoy, el día de ayer tenía metas. Mucha gente alrededor del mundo tenía quizás planes para hacer. Y no sé cuántos no despertaron. Y no sé cuántos no vieron más la luz de este día. Amén. Pero quizás no ponían primeramente el reino de Dios. Quizás primeramente su prioridad fueron otras cosas. No estoy asegurando nada. Pero lo que le quiero dar a entender, mis hermanos, es que uno no sabe lo que acontece el día de mañana. Amén. Nadie puede firmar en una hoja de papel, así firmado, y decir, yo sé lo que va a pasar, lo que va a acontecer el día de mañana. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra prioridad tiene que ser Dios en nuestra vida. Amén. Que si Dios quiere, voy a obtener lo que he anhelado. Que si Dios quiere, voy a obtener X o Y cosa que le he pedido a Dios. Si Dios quiere. Amén. Porque primero es Dios. Y según ese texto es primero su reino. Amén. Otras versiones nos habla del reino de Dios y su justicia. Amén. Y le decía yo, tenemos metas, tenemos ambiciones, tenemos proyectos que alcanzar. Amén. Pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a lograr? Amén. La pregunta es, ¿cómo lo voy a lograr o por qué no lo he logrado aún? Amén. Son dos preguntas diferentes que traen una misma connotación. El saber cómo voy a obtener lo que yo le he pedido o por lo que yo he estado anhelándole a Dios. Quizás un mejor trabajo, quizás, hermano, le decía yo, una casa, quizás un anhelo que usted tiene, ¿verdad? Una meta que lograr. ¿Cómo lo logro? Y ahí está la respuesta, mis hermanos. Amén. Mateo 6:33, hermano, nos ayuda a poner en orden nuestros pensamientos. Mira, hermano, el ser humano tiende mucho a decir, yo haré esto, yo haré el otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Estoy hablando de aquel que no conoce de Dios. Amén. De poner énfasis en su yo personal. Amén. En el yo puedo, en el de yo quiero, en yo. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios quiere, lo vamos a alcanzar. Que si Dios quiere, lo vamos a obtener. Que si Dios quiere, nosotros vamos a obtener esas metas, mis hermanos. Amén. Entonces, buscar el reino de Dios, hermano, es como que esa es la respuesta, hermano. Tendríamos que preguntarnos, si no lo he logrado o cómo voy a lograrlo, es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay cosas, hermano, en la Biblia que no vamos a poder alterar. Amén. Que uno no va a mover los órdenes según la escritura, hermano, porque entendemos que primeramente es el reino y su justicia. Y todo lo demás es promesa. Viene por añadidura. Llega a tu vida. La bendición va a llegar a tu vida cuando le das la prioridad a Dios. Amén. La respuesta está en Mateo 6:33. Amén. Buscad el reino, hermano. ¿Saben qué? Muchas veces, hermano, estamos pensando que buscar el reino de Dios, hermano, se trata solamente de portar un título de cristiano. Amén. Eso, hermano, no lo podemos limitar. Amén. Porque usted es cristiano, usted es seguidor de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Amén. Somos seguidores de Cristo, pero tenemos que entender, hermano, que la amplitud espiritual de esto, de buscar el reino de Dios, va más allá de decirme que yo soy cristiano. Porque allá afuera, hermano, usted va allá afuera y la gente dice que es cristiano. Amén. Y la gente dice que es seguidor de Cristo. Pero hay que ver los frutos, pero hay que ver si se sujeta a los órdenes establecidos por Dios en la palabra. Amén. Buscar el reino de Dios, hermano, no se limita, le decía yo, a un título, no se limita, hermanos. Es necesario, hermanos, tener identidad. Es necesario identificarnos como hijos de Dios.
No se limita, hermano, solamente a llegar a la iglesia. Es necesario buscar el reino de Dios. Es necesario llegar a la casa del Señor, mis hermanos, porque dice la palabra que no nos debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Pero también buscar el reino de Dios, hermano, tenemos que entender, al buscar el reino de Dios, tenemos que entender la instrucción que dice ahí. Cuando usted busca algo, sabe lo que está buscando. ¿Bien? Usted no se pone, si usted ignora lo que busca, no simplemente no busca. Amén. Perdóneme, pero es así. Usted no se va a poner a buscar algo sin saber qué es lo que busca. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad, hermano? Cuando buscamos algo, hermanos, tenemos que tener la seguridad de lo que estamos buscando. Tenemos que saber las características. Si lo ponemos en el ámbito literal, las características. Si se le perdieron las llaves, usted tiene que saber cómo son sus llaves, su llavero, amén. Tiene que ver una característica, amén. Entonces tenemos que ver, hermanos, y entender qué características tiene el reino de Dios. ¿Qué características tiene el reino de Dios? Porque le decía yo al principio, a veces solamente lo asociamos con llegar a la casa de Dios, y eso es correcto, pero no se queda solamente ahí. No se queda solamente en decir, hoy voy a la iglesia y ya hoy busqué el reino de Dios. Ok, está bien, lo hiciste muy bien, amén, porque eso debemos de hacer, anhelar la presencia de Dios. Pero tenemos que entender que el reino de Dios va más allá, amén. El reino de Dios implica, mis hermanos, una relación con Dios, amén. Implica saber entender las características y en qué consiste el reino de Dios según la palabra del Señor. Amén. Me acompaña, hermanos, a 1 Corintios 4:20. En la misma versión de las Américas. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Entonces el reino de Dios, hermano, no consiste solamente en decir, sí busco el reino de Dios, sí estoy buscando el reino de Dios, palabras, frases solamente, sino que el reino de Dios se abre a una perspectiva espiritual en nuestra vida. Y según esa palabra, hermano, es el poder, es fuerza, mis hermanos. Es una palabra en griego, hermano, que se llama el dunamis de Dios. El dunamis de Dios es el poder, es la fuerza, es el poder milagroso, es la potencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos. El evangelio, se lo he repetido muchas veces, el evangelio no es un evangelio de mentiras. Por lo menos yo no estoy creyendo en un Dios de mentiras, y yo espero que usted no esté creyendo en un Dios de religión. Amén. Tenemos que entender que si venimos a la casa de Dios, que si estamos buscando cómo consiste el reino de Dios o lo que consiste el reino de Dios, estamos buscando el poder de Dios en nuestra vida. Estamos buscando que el poder de Dios esté actuando en nuestros corazones. Amén. Mira, hermano, el ser humano no puede cambiar al mismo ser humano. Amén. El ser humano no puede transformar la vida del ser humano si ha llevado una vida de error. ¿Sabe quién es que la transforma? El Espíritu Santo. Aquel que la transforma, aquel que hace las cosas, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, buscar el reino de Dios, según la palabra dice, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Es dejar actuar el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Entendemos que el reino de Dios actúa de una manera sobrenatural. Perdónenme, hermanos, el reino de Dios, el poder de Dios tiene que actuar en nuestra vida de una manera sobrenatural, a una perspectiva, a una dimensión que no es terrenal, a una dimensión que va más allá, hermanos, de un ángulo terrenal. Amén. A un nivel espiritual donde el Señor, tú
te vas a arrodillar y el Señor te va a hablar. Tú le vas a decir al Señor: Señor, dame el consejo. Y el Señor te va a dar el consejo. El Señor te va a hablar. ¿Sabes qué? El Señor te va a dar el discernimiento hasta para saber qué es lo que está pasando con la vida, con la situación que estás pasando, que estás viviendo. El por qué quizás estás desanimado, el por qué quizás estás desanimada. Porque el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida constantemente, mis hermanos. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Y yo no sé, mis hermanos, si usted quiere experimentar día a día el poder de Dios. Yo no sé, mis hermanos, si usted día a día quiere experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Porque la gente allá afuera nos tacha de locos. La gente allá afuera nos dice, hermanos, que quizás no entendemos, que no estamos bien de nuestra mente. ¿Cómo se le acerca a usted a alguien a decirle: mira, el Señor me dijo que debes de cambiar tu vida? El Señor me dijo que hay cosas que debes de transformar en tu corazón. A través del discernimiento, a través de la palabra, a través del mensaje que Dios pone en nuestra vida. Es el poder milagroso que proviene de Dios. Se recuerda a la mujer que tenía flujo de sangre y dice que tocó al maestro. ¿Qué dijo el maestro? ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque ha salido poder de mí. Amén. Entonces entendemos que nuestro Padre Celestial es un Dios poderoso. Amén. Que el reino de los cielos, hermano, no está basado en dogmas religiosos. Perdóneme, nosotros, otra vez se lo repito, no estamos predicando ninguna religión. Estamos predicando el poder transformador de un Dios que cambia tu manera de vivir, de un Dios que cambia tu manera de pensar, de un Dios que transforma tu manera de ver la vida, de ese Dios que te formó desde el vientre de tu madre. De ese Dios estamos predicando, de ese Dios que sabe las necesidades que tenemos. Amén. Pero tú vas a ver actuar el poder de Dios. Tú vas a saber que estás buscando el reino de Dios cuando entiendas en tu vida que hay poder de parte de Dios. ¿Para qué? Para suplir lo que necesitas, para suplir tus necesidades tanto físicas como espirituales, para saber que hay un Dios que te tiene de la mano sosteniendo y que no te va a soltar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que aunque nosotros con los ojos terrenales estamos mirando cosas contrarias a lo que estamos pidiendo, pero que sabemos que Dios está actuando, que sabemos que Dios tiene el control de todo aquello que con mis ojos, hermanos, quizás terrenales no estoy mirando, pero Dios lo está haciendo. Amén. Que Dios está haciendo, mis hermanos. Amén. Entonces entendamos la potencia de Dios, el dunamis de Dios, el poder de Dios actúa, hermano, cuando entendemos que el reino de Dios no es de palabras. No es solamente de palabras, sino de poder, hermano. Un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que libera, mis hermanos. Amén. Marcos 4, 30 al 32. Marcos 4, 30 al 32. Dice: también decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra, mis hermanos. Amén. ¿En qué consiste el reino de Dios? Le decía, usted tiene que saber qué está buscando. Usted tiene que saber en qué consiste el reino de Dios en nuestra vida. Y mire, hermano, esta parábola de Marcos nos habla, hermano, acerca de una semilla de mostaza, hermanos. Amén. Que se necesita sembrar
en una tierra, y supóngase, hermano, y lo dice la Biblia, dice que una tierra fértil. Esa tierra tiene que ser fértil para que esa semilla germine, dé su grano, hermanos, muera el grano y dé su fruto, el arbusto del árbol, mis hermanos, amén. Entonces la parábola, hermano, nos indica que el reino de Dios, hermano, está actuando. ¿A qué se compara? ¿Qué otro pasaje, hermano, se le viene a la mente cuando nos habla de la semilla de mostaza? ¿Amén? ¿Qué otro pasaje que usted me pueda decir que trae concordancia con la semilla de mostaza? Amén. Dice la palabra que si tu fe fuera ¿qué? Como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Amén. Entonces, hermano, entenderemos y vamos a ver que la semilla de mostaza, hermano, implica nuestra fe. Implica nuestra fe. ¿Usted tiene fe en Dios, mis hermanos? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le ha pedido algo al Señor, lo cual Él le ha prometido que le va a dar? ¿Usted tiene la convicción de que lo va a recibir? Eso se llama fe. Eso se llama fe, hermanos. Amén. La palabra habla que la semilla va a tierra. ¿Sabe qué, mis hermanos? ¿Sabe quién es la buena tierra? Aquellos que entendemos que esa semilla tiene la capacidad de germinar en mí, porque yo soy buena tierra. Porque yo soy buena tierra. Si la semilla de mostaza, mis hermanos, tipificando la fe en nuestra vida, mis hermanos, va a dar fruto. Amén. Y va a dar una sombra, mis hermanos. Amén. Eso, hermano, nos habla que produce esa sombra de la cobertura de Dios, mis hermanos, en nuestra vida. Es la confianza que usted tiene de que, hermanos, aunque estemos quizás pasando con situaciones difíciles, aunque quizás estamos pasando por problemas, aunque quizás tú has orado por algo que viene, pero todavía no te llega, te va a llegar, porque la semilla está plantada en esa tierra y va a dar fruto. La semilla de mostaza, hermano, va a dar su fruto. Amén. Al grado de que las aves de los cielos pueden anidar bajo su sombra. Y esa sombra, mis hermanos, nos indica una cobertura de parte de Dios. Una cobertura en la cual, hermanos, mis hermanos, nosotros vamos a entender que nuestra fe, que su fe, que mi fe, mis hermanos, está actuando dentro del parámetro del poder del reino de Dios. Amén. De que no consiste en palabras, mis hermanos. Amén. La fe no se trata de decir tengo fe. La fe dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si el reino de Dios no consiste en palabras, lo que veíamos en Corintios, entonces, hermano, la fe no consiste solamente en decir tengo fe. Amén. La semilla de mostaza por sí sola no va a dar el fruto, sino entra en la tierra, en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder dar su fruto, mis hermanos. Amén. Y según la parábola, mis hermanos, nos enseña que esa fe, hermano, tiene un gran impacto en nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo está su fe? Su fe tiene la capacidad de impactarlo. Su fe tiene la capacidad de ver, hermano, el reino de Dios palpable en su vida y en esta tierra, hermanos. Porque la Biblia nos dice en Mateo 6:33 que tenemos que buscar el reino de Dios. Pero usted no busca algo que usted no lo conoce. Usted no busca algo que usted no ha experimentado. Amén. Usted no busca algo que usted no sabe lo que significa. Y por eso esta palabra, mis hermanos, del día de hoy. Porque yo quiero que entienda y se lleve en su corazón que el reino de Dios, mis hermanos, es más que palabras. Que el reino de Dios, mis hermanos, es más que una frase, una recomendación. Va más allá. Es un misterio que tenemos que meternos más a profundidad y entender que el reino de Dios, mis hermanos, es un actuar, es un proceder, hermano, hasta en lo sobrenatural en nuestra vida, mis hermanos. No se trata de una posición terrenal, no se trata de una posición geográfica, hablando del círculo terráqueo. Estamos hablando de un poder
de un reino que actúa a niveles espirituales en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Tenemos que entenderlo, mis hermanos. Amén. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si usted tiene planes, le decía y le hablaba de los planes, de lo que es, de las metas que usted está trazando, usted tiene que tener fe. Amén. De que Dios se lo va a dar. Pero eso es parte del reino. Eso es parte del reino de Dios en su vida. Amén. Si usted tiene y manifiesta la fe, tiene que entender que el reino de Dios está haciendo en su vida un impacto, hermanos. Amén. Aunque no me digan, en Romanos 14, 17, mis hermanos. Romanos 14, 17. Amén. Fíjese lo que dice ahí, dice, porque el reino de Dios no es que comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese lo que nos describe, mis hermanos, lo que es el reino de Dios: justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Si nos ponemos, hermano, quiere decir, hermano, que cuando usted me está diciendo o cuando usted entiende que está buscando el reino de Dios, esa búsqueda va a producir en su vida justicia. Esa búsqueda en su vida está produciendo paz. Amén. Y gozo, según la Biblia, no lo digo yo, ahí dice, y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nos ponemos más meticulosos, la presencia del Espíritu Santo, hermano, es indispensable para entender el reino de Dios. Para entender el reino de Dios, mis hermanos. Amén. El reino de Dios produce en nosotros justicia. Amén. ¿Y qué es justicia, hermano? Es equidad, según el diccionario Strong. Dice que es la palabra dikaiosune, y es equidad, justicia, justificación, mis hermanos. Eso es justicia. Y vayamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Y veamos, dice. Porque en el Evangelio, ¿dónde, hermanos? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vemos nuevamente, mis hermanos, la fe implícita en la justicia. Porque en el Evangelio, porque en lo secular, la justicia puede ser descrita de otra manera. Amén. Porque el hombre siempre trata de ver o de tratar de ser más justos que Dios muchas veces. Amén. Y dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Se va a abrir un panorama espiritual en tu vida acerca de la justicia cuando entendemos que la justicia actúa en nosotros por la fe. Porque más el justo por la fe vivirá, mis hermanos. Ve cómo es más profundo simplemente ver el reino de Dios desde una frase. Cuando nos metemos a estudiar un poquito la Biblia, mis hermanos, vemos que el reino de Dios va a producir en nosotros justicia. Amén. Y eso es a través del Espíritu Santo. ¿Sabe qué produce también? Paz. Paz, mis hermanos. Amén. Paz. Gozo. Gozo, mis hermanos. ¿Sabe usted qué es tener paz, verdad? ¿Sabe usted qué es tener paz? Que usted está tranquilo, que usted, hermano, no tiene nada, hermano, en su corazón que le esté quitando, valga la redundancia, la tranquilidad que usted puede presentar
en su vida. Eso es tener paz. Amén. La Biblia lo traduce, hermano, paz y prosperidad. Paz y prosperidad. Amén. Pero como estamos hablando del ámbito del reino de Dios, amén, en el ámbito espiritual, yo quiero entender que la prosperidad que Dios está describiendo no solamente es la material. Amén. Porque cuando usted tiene prosperidad, tiene paz. Amén. Si lo ponemos en el ángulo terrenal, dígame si los millonarios se preocupan por su paz terrenal, hablando económicamente. Amén. Pero nosotros tenemos más que ellos si no buscan de Dios, si no han entendido de Dios. Una paz interior, una prosperidad espiritual, mis hermanos. Que eso produce, que es producido a través de entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. Produce paz. Gozo, un gozo, hermano, que proviene del Espíritu Santo, un gozo que proviene de parte de Dios, un gozo, hermano, que trae a nuestra vida fortaleza. Amén. Amén, mis hermanos. El gozo del Señor, dice la palabra en Nehemías, dice que es nuestra fortaleza. Si no se está gozando, hermano, si usted no se está gozando en Dios, si no está disfrutando su vida como hijo de Dios, le está faltando gozo y se está debilitando y no hay fortaleza. Si usted no se goza cuando viene ante la presencia de Dios, mire, yo creo que la alabanza, yo creo que la adoración produce en nosotros un cambio de actitud delante de Dios. Amén. Yo creo que la alabanza produce un cambio de actitud delante de Dios. Cuando nos gozamos, cuando damos lo mejor, cuando le damos la mejor ofrenda, mis hermanos, a Dios, el Espíritu Santo viene y plasma en nosotros el gozo, el deleite que necesitamos. Amén. Eso es buscar el reino de Dios. Que usted tiene una vida en paz, que usted tiene una vida en gozo, que usted tiene que usted está viviendo de una manera justa delante de Dios, de una manera equitativa delante de Dios, que usted entiende la justificación que viene de parte de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Amén. Aquí quiero hacer un alto. Le decía yo, ¿por qué muchas veces, hermano, no entendemos por qué las añadiduras no llegan? ¿A usted le ha pasado? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno dice, estoy buscando de Dios. Alguien podría decir, estoy buscando de Dios. Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy trabajando y no veo mi añadidura. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy buscando bien el reino de Dios? ¿Lo estoy buscando con la paz que necesito? ¿Lo estoy buscando con el gozo que necesito? La fe que proviene de parte de Dios, ¿está en mi vida? ¿O qué está pasando? ¿Estoy actuando justo delante de Dios? Entiendo que la fe, dice ahí, que la fe se revela que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces ahí cabe un paréntesis. ¿Qué estamos haciendo que no corresponde al reino de Dios? Amén. Yo cada 8 días, hermano, cada semana oro por usted cuando termina el servicio y digo que el Señor me los bendiga, amén, conforme al orden establecido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Amén. Pero si no llegan las añadiduras, ¿cómo estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando el reino de Dios, mis hermanos? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Tiene gozo. Quiero que vayamos a Juan 3. Juan 3:3. Esta conversación usted se la sabe de memoria. Amén. Hermanos que hemos tomado doctrina básica, usted se la sabe. San Juan 3:3.
Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces ahí cabe otra pregunta. Perdóname que yo venga muy preguntón. ¿Será que ya nacimos de nuevo? Amén. Porque el reino de Dios está ahí. Pero si según Juan 3:3 dice, pero el que dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted lo está buscando y no lo puede ver. Perdóneme, si usted lo quiere encontrar, necesita verlo. Y según Juan 3:3 dice que usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en su vida. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de actitud para las cosas de Dios o para con Dios. Amén. Y lo ponemos más crítico, hermanos. Vámonos a Juan 3:5. Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es más crítico, mis hermanos. Porque una cosa es verlo, pero otra cosa es entrar. ¿Amén? Una cosa es verlo y otra cosa es entrar. Moisés no entró a Canaán, solo lo vio. Solo vio Canaán, pero no entró a Canaán. Amén. Usted no quiere ser un espectador solamente del reino de Dios. Usted quiere entrar en el reino de Dios. Usted quiere disfrutar, usted quiere palpar todas las bendiciones que trae el reino de Dios. Amén. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Nuevo nacimiento, una nueva comunión con Dios. Amén. Un arrepentimiento genuino que produce el nuevo nacimiento, mis hermanos. Es un nuevo nacimiento. Cuando llegamos a los caminos de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios germina en nosotros, ¿verdad? Cae en la tierra, pero necesita dar fruto. Necesita nacer. Es un proceso. Amén. Que lo trae el nuevo nacimiento. Cuando llegamos a los caminos de Cristo, obtenemos el nuevo nacimiento posicional, una salvación posicional, pero va a ser en nosotros, tiene que causar el nuevo nacimiento, cambios en nuestra vida, mis hermanos. Si no hay cambios, mis hermanos, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Si mi cambio, si mi actitud para con Dios sigue siendo la misma, si mis pensamientos para con Dios siguen siendo los mismos, no podemos, hermano, entender. Es más, no podemos entrar en el reino de Dios. Lo dice la palabra, mis hermanos. ¿Usted quiere entrar en el reino de Dios? ¿O usted quiere ver el reino de Dios? ¿O no quiere ver el reino de Dios? Amén. Queremos entrar al reino de Dios, mis hermanos. Amén. Quiero que vayamos a Lucas 9:62. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es mirar atrás, mis hermanos? Mirar el pasado. Volver a hacer lo que no le agradaba a Dios. Si usted ha tomado el arado, mis hermanos, si usted ha tomado el arado es para adelante. Amén. Yo nadie he visto orar para atrás, no sé si se pueda. Amén, mis hermanos.
Debemos entonces entender que para ser apto en el reino de Dios, nuestra vida tiene que ser una vida de resistencia, una vida para adelante, una vida de avance, una vida en la cual, hermano, vamos a ver el reino de Dios, vamos a ser aptos porque entendemos que nuestra forma de vivir, nuestra forma de percibir el evangelio, nuestra forma, como hemos tomado el arado, no hay para atrás, mis hermanos. ¿Ha sentido usted que quiere regresar? Los miro sospechosos. Okay. Amén. A veces, hermano, pasa, mis hermanos. Pasa, los pensamientos llegan. Amén. Pero tenemos que entender, hermanos, que si tomamos el arado es para adelante. Es para adelante. Es avanzando. Es avanzando. Quizás no corriendo. Porque le decía yo hace unos meses atrás, predicando acerca de la resistencia. Este evangelio es de resistencia. No es del que corre más rápido. Es aquel que es consistente, que está caminando con paso firme, aunque sea caminando, pero va con un paso firme hacia adelante, mis hermanos. Está avanzando, mis hermanos. Amén. Buscar el reino de Dios, hermano, en nuestra vida nos hace aptos, hermanos, para el reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, quiero ir recapitulizando esto, hermano. Amén. Entonces debemos entender y decir lo siguiente. Amén. El buscar del reino de Dios, hermano, va a producir en nuestra vida paz. Si en nuestra vida no hay paz, perdóneme, usted no está buscando el reino de Dios. Amén. Amén. Cuando buscamos el reino de Dios, nos comportamos de una manera justa en nuestra forma de vivir. Amén. ¿A usted le gustan las injusticias? Si a usted le gustan las injusticias, no está buscando el reino de Dios. Amén. Y le decía, el hecho de buscar el reino de Dios en nuestra vida, mis hermanos, nos va a traer fortaleza. Si usted no se está fortaleciendo, si usted no le pide al Señor fortaleza, amén, no está buscando el reino de Dios. Si no hay gozo en su vida, amén, si se le hace monótono llegar a la casa de Dios, si se le hace aburrido leer la Biblia, si se le hace aburrido orar al Señor, entonces, mis hermanos, estamos haciéndolo mal. Perdónenme, es lo que dice la Escritura. Amén. El reino de Dios, hermanos, se experimenta cuando tenemos fe y la aplicamos. Amén. Amén. No se trata, le decía, solamente de decir tengo fe, o yo creo, o yo tengo fe. La tenemos que aplicar. Amén. Es tomar ese granito de mostaza y decir, a ver, ese granito de mostaza que tipifica la fe va a entrar en mi corazón, en mi tierra, en esa tierra que va a traer el árbol de paz, un árbol de sombra a mi vida, que es la cobertura que viene de parte de Dios a través de la fe, un refugio a mi corazón, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, usted busca el reino de Dios. Usted está haciéndolo bien. Está conociendo el reino de Dios. Y por último, mis hermanos, quiero leerle 1 Corintios 4:20. Usted ya lo acabamos de leer, pero quiero recordarse. Y esta es la recapitulación. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. Y el evangelio, hermano, que predicamos, el evangelio que estamos viviendo, no es un evangelio de mentiras. Amén. El poder de Dios en nuestra vida es real. El poder de Dios para sanar, el poder de Dios para liberar, el poder de Dios para actuar en fe está en nosotros.
Amén. Está en cada uno de nosotros. La autoridad que proviene de parte de Dios está en nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces, entendemos lo que es buscar el reino de Dios, mis hermanos. Si no has logrado, voy terminando, mis hermanos, amén. Si no has logrado ver el reino de Dios, buscar el reino de Dios, o lo has estado buscando mal, creo que es importante que hagamos un alto en nuestra vida. Nuestra vida no es una vida de religión. No busquemos a Dios como una religión más, porque estamos haciéndolo mal. No seamos religiosos, porque el religioso no le agrada a Dios. Busquemos a Dios como una relación, como un amigo, como un padre, así como usted le hablaría a su papá, a su mamá, en el sentido terrenal, a un mejor amigo. Así platiquemos con Dios, así seamos sinceros con Dios, mis hermanos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, todo lo demás viene por añadidura, mis hermanos. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios.